Buenos días, chicos, ¿me escuchan bien? Buenos días con todos. Semana 14, ¿se ven las diapositivas? Profesora, buenos días. Sí se escucha a mí, sí se ve la diapositiva. Genial, muchas gracias. Listo, ahora sí, entonces vamos a continuar. Hoy día prácticamente terminamos, chicos, el tema de nomenclatura orgánica, ¿no? Tanto para los compuestos oxigenados, que son los grupos que nos estaban faltando estudiar, que es el ácido carboxílico y los ésteres, ¿no? Y vamos a ver ahora también los grupos nitrogenados que corresponden a las aminas y los nitrilos, ¿no? Y dentro de los compuestos oxigenados, pues vamos a ver que estos están justamente los lípidos, ¿no? Que vienen a ser los ésteres de cadenas largas que vamos a aprender a identificar y cómo es que se forman, ¿ok? Muy bien, entonces el ácido carboxílico es el grupo funcional el que tiene mayor prioridad con respecto a los otros grupos ya estudiados, ¿no? Alcohol, cetona, aldehído. Recuerden que en la tablita que se les pidió tener siempre para poder ver las prioridades, ese ácido carboxílico se encuentra en la parte superior. Entonces, ante este grupo, todos los demás grupos estudiados van a trabajar como sustituyentes. Un ácido carboxílico presenta la siguiente estructura. Va a presentar el COOH asociado a un R, donde ese R puede ser un alquil o puede estar unido a un aromático, ¿no? En este caso, el anillo de benceno. Entonces, ese grupo carboxílico, el COOH, como estamos viendo aquí, ustedes lo pueden encontrar ya sea en esta forma, podríamos decir simplificada, o pueden encontrarla en esta forma desarrollada, donde se puede observar que ese grupo carboxílico, el carbono presenta una hibridación de tipo sp2, ya que va a presentar ese grupo carbonilo y va a presentar un grupo OH. Entonces, en conjunto tenemos ese carboxílico, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? Nos dice que ese tipo de ácidos van a disociar protones de hidrógeno. Estos son ácidos orgánicos, por si acaso. Y cuando hablamos de un ácido, ¿no? Ustedes ya saben que un ácido se caracteriza porque va a tener la presencia de los protones de hidrógeno, así como hemos visto el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Estos eran o son ácidos inorgánicos, ¿no? Entonces, estos ácidos inorgánicos, comparados con estos ácidos orgánicos, los ácidos orgánicos prácticamente son débiles, ¿ok? Comparados con los inorgánicos. Entonces, aquí, esta disociación de hidrógeno va a hacer que este ácido sea débil. Es por eso que cuando nos hablan, por ejemplo, del ácido acético, ¿qué es el ácido acético? El ácido acético es un ácido carboxílico. Es el componente que se encuentra en el vinagre. Cuando ustedes destapan el vinagre, sienten un olorcito bastante fuerte, bastante intenso. Eso corresponde al ácido acético, ¿ya? Entonces, ese ácido es orgánico y va a ser más débil que los ácidos inorgánicos. Pero esto no le quita la propiedad a este ácido de poder también neutralizar una base, ¿no? Como ustedes ya saben, todo ácido y toda base va a ocurrir una reacción de neutralización. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a nombrar a los ácidos carboxílicos? Como nosotros sabemos que estos son grupos de mayor prioridad, ¿no? Van a tener prioridad ante otros grupos, la nomenclatura que estos van a utilizar va a ser la misma que hemos estudiado para los otros compuestos. Todos van a utilizar el prefijo para un átomo de carbono, el prefijo met, para dos átomos de carbono, el prefijo et, ¿verdad? Esto ya ustedes lo deben de saber. Lo único que aquí vamos a cambiar es la forma en la que este grupo de ácido carboxílico va a llamarse. Estos van a terminar en oico, ¿ok? Y no vamos a colocar como sustituyentes porque ellos jamás van a ser sustituyentes, ¿no? Ya que estamos mencionando que tienen la mayor jerarquía. Como ya hemos indicado también otras veces, la nomenclatura que se utiliza en estos tipos de compuestos orgánicos es más la sistemática. Entonces aquí
podemos ver que este grupo carboxílico tiene prioridad. Obviamente el carbono que contiene ese grupo carboxílico va a comenzar la numeración. Y en este caso, como vemos que es 1, a eso sería el ácido, ahí está, met de 1, oico, porque es un ácido carboxílico. Aquí igual, si yo tengo que numerar, priorizo ese grupo carboxílico, 1, 2, ahí está el prefijo de 2 es et, entonces termina en oico. Aquí igual, 1, 2 y 3, ácido prop, porque es de 3. Ya ustedes saben que ese AN que estamos viendo en el intermedio es porque toda la cadena tiene enlaces simples, ¿no? Sin considerar obviamente al grupo carboxílico, ¿no? Estamos hablando de la cadena después de ese grupo, de ese carbono que se encuentra en el carboxílico. Entonces, por eso es todo metanoico, etanoico, propanoico y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí tenemos una cadena de 4, entonces eso es el ácido, perdón, acá me olvidé colocarles, ¿no? Ácido y la terminación oico, ¿ya? Estaba olvidando, el ácido. Listo. T4, prefijo D4 es but, entonces será butanoico. Y cuando nosotros tenemos aquí dos grupos carboxílicos en el compuesto, así como hemos visto también para otros grupos, solo vamos a incorporar el término di. Entonces acá sería 1 y 2. Eso será el ácido etano, porque es de 2 átomos de carbono, y la terminación oico, ¿no? Utilizando di porque estoy viendo en la estructura que tiene dos grupos carboxílicos. La nomenclatura común, poco utilizada, más que todo es memoria de los términos que se utilizan para cada número de carbono, ¿no? En este caso, por ejemplo, para un átomo de carbono, ese ácido se conoce como el ácido fórmico, para el 2 carbonos, el ácido acético, para 3 el ácido propiónico, ¿no? Butírico y oxálico. Entonces, eso sería haciendo uso de la nomenclatura común. Bien, entonces aquí, por ejemplo, en esta primera estructura nos piden el nombre. Prioridad, ustedes ya saben que el que tiene prioridad es el grupo carboxílico. No se discute. Voy a tener que enumerar por ese carboxílico. Y las reglas que ya hemos visto. Enumerar la cadena más larga y todo lo que queda afuera vienen a ser los sustituyentes, ¿verdad? A estas alturas yo me imagino que todos ya saben identificar estos sustituyentes. ¿Cómo se llama este CH3, chicos? Ese sustituyente recibe el nombre de... Metil. Muy bien, eso es el metil, ¿correcto? Tenemos aquí el metil, tenemos aquí el bromo y tenemos aquí otro metil. Entonces la regla dice que primero se nombran los sustituyentes en orden alfabético. Tenemos la M, la B y otra M. Entonces primero vendría el bromo, indicando la posición, sería ácido 3-bromo y luego el metil. El metil se encuentra en la posición 2 y 5 y como son dos dimetil y la cadena principal que corresponde a 6 átomos de carbono, ojo que siempre cuentas aquí el carbono del carboxílico, ¿ah? No te vayas a olvidar. Y sería 6 carbonos, prefijo de 6 hexa y la terminación oico porque estamos en los ácidos carboxílicos. Muy bien, eso sería el nombre, ¿no? Sencillo. En la siguiente estructura, por ejemplo, observamos dos grupos importantes, ¿no? Seguro ustedes están viendo aquí el grupo CHO y el grupo carboxílico. ¿Quién manda, chicos? ¿El aldehído o el carboxílico? Carboxílico. Ajá, ya hemos dicho, ¿verdad? Muy bien, se nos manda el carboxílico, ¿ya? Entonces el carboxílico manda, este va a tener la prioridad y todos los que quedan fuera de la cadena principal vienen a ser los sustituyentes. O sea, este es el famoso bromo, todos conocemos, y aquí viene. ¿Cómo voy a nombrar a ese aldehído como sustituyente? A ver, ¿cuál es el nombre del aldehído como sustituyente? Ahí está, ¿se acuerdan cuando hemos visto cada grupo funcional? Por ejemplo,
alcohol, que es el grupo OH, hidroxil como sustituyente, cetona como grupo principal ona y como sustituyente oxo, aldehído como grupo principal terminación al y como sustituyente, ¿cómo se llamaba el aldehído? Carbonilo. No, Por no, mil, no, dice. Lisette. Por mil. Formil, muy bien, por ahí también en el chat nos Teresa dice formil, correcto. Eso es importante, ¿ya? Esto viene a ser el formil. Entonces, ahora sí, en orden alfabético colocamos nuestros sustituyentes. Ácido, no te olvides, en el 3 está el bromo, en el 5 está el formil y luego la cadena principal que sería 6 y la terminación oico por ser un ácido carboxílico. ¿Te das cuenta? Es sencillo en realidad nombrar a los compuestos orgánicos siempre y cuando yo tengo claras las reglas. La cadena más larga como cadena principal, siempre enumero dándole prioridad al grupo funcional que tiene más, más peso, ¿no? Y después todos trabajan como sustituyentes. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que elegir la cadena más larga, pero va a generarse un problema de que este grupo carboxílico, que es el grupo que tiene mayor jerarquía, no va a haber forma de que los tres estén en la misma estructura, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, aquí se repite algo muy similar cuando hemos estudiado los aldehídos. ¿Se acuerdan que en el aldehído colocábamos el cho, cho, cho fuera de la cadena principal? Aquí también vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a enumerar la cadena principal sin considerar a estos carbonos del grupo carboxílico, pero sí a los carbonos que contienen a esos grupos carboxílicos. O sea que esto tendría que ser mi cadena principal, ¿ya? No estoy considerando esos carbonos del grupo carboxílico. Ahora, entonces el único sustituyente que yo tengo aquí sería el bromo y la forma de nombrar va a ser empleando el término de carboxílico. Cada vez que tú tengas una estructura donde el carbono del grupo carboxílico no está siendo enumerado, tú vas a utilizar el término carboxílico. Entonces aquí tendríamos el ácido, ¿cierto? No deja de ser un ácido, es el ácido carboxílico. Mi sustituyente que es 2-bromo y la cadena de 5 átomos de carbono, que sería pentano, y menciono los grupos carboxílicos en qué carbono se encuentran. Está en el carbono 1, está en el carbono 3 y en el carbono 4. Entonces son 3 grupos carboxílicos y por eso se pone 1,3,4 tricarboxílico. ¿Ya? Entonces eso va a ocurrir por lo general cuando se tiene de 3 grupos carboxílicos a más, ¿no? Lo más común es que se observe o se observa que hay 3 grupos carboxílicos en un compuesto. Aquí igual, ¿cierto? Aquí lo mismo, tenemos una cadena cerrada de 6 átomos de carbono y tenemos ese grupo carboxílico. Entonces, enumeramos la cadena que contiene el mayor número de carbonos. En este caso, como el ciclo tiene 6, el grupo carboxílico no va a ser posible que entre dentro de esa misma estructura. Entonces, yo voy a tener que nombrarlo haciendo uso del término carboxílico. Entonces, aquí priorizo al carbono donde está ese grupo carboxílico y este tendría que ser el sustituyente. Aquí hay 2 átomos de carbono, entonces esto corresponde al etil y su nombre sería ácido 2-etil y la cadena principal. La cadena principal es de 6. Mucho cuidado con esta estructura, ¿no? Aquí es un ciclohexano, ¿ok? Es un compuesto alifático. Es el ciclohexano y como no estoy considerando el carbono del carboxílico, será ciclohexano carboxílico. Ahora, en la siguiente estructura, aquí nosotros, con respecto al compuesto del benceno, ¿cierto? Hemos visto que se puede nombrar
con la terminación benceno o puede que ese benceno con el grupo que se encuentra, en este caso con el carboxílico, reciba un nombre conocido, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya hemos visto que el benceno, por ejemplo, cuando está todos de acuerdo que esto es lo mismo, ¿no? Ya saben identificar el benceno. Por ejemplo, esto se puede llamar hidroxibenceno o ¿cuál es el otro nombre de ese compuesto? Son nombres conocidos, ¿no? Por eso es que les pregunto, ¿cómo se puede nombrar también a ese compuesto? Fenol. Muy bien, se conoce como fenol, ¿no? Así como, por ejemplo, también puedo decir, ay, el metilbenceno Tolueno. o tolueno, muy bien, ¿no? Y así, chicos, ¿no? Hemos visto que el benceno puede formar diferentes compuestos que ya son conocidos, ¿no? Igual acá, el benceno carbaldehído o, ¿cómo se llama así? Benzoaldehído. Benzaldehído, ¿no? Muy bien, entonces esos grupos del benceno hay que tener mucho cuidado porque tienen diferentes formas de poder nombrarlos, ¿verdad? Y también cuando tienen dos sustituyentes, porque acuérdense que ustedes pueden nombrar posición 1, posición 2, pueden colocar posición orto, ¿no? O pueden colocar como sustituyentes y nombrarlo como el anillo de benceno. Entonces va a depender mucho de cómo ustedes tengan sus respuestas, las alternativas, cuando les pidan el nombre de dicha estructura que tiene el anillo de benceno. Entonces aquí lo mismo. Esto, chicos, puede ser nombrado, aquí sería, por ejemplo, el término carboxílico y tenemos aquí el etil, ¿correcto? Esto sería el sustituyente etil y tendríamos el ácido 2-etil benceno carboxílico o si no, apunta ahí, todo este grupo carboxílico con el anillo de benceno se llama ácido benzoico, ¿ok? Todo esto se llama ácido benzoico. Entonces, cuando yo voy a nombrarlo como ácido benzoico, este carbono sí o sí es el que tiene prioridad. Entonces, por eso sería 2-etil benzoico. ¿Hasta aquí me están entendiendo, chicos? ¿Está todo claro entonces con respecto a la forma de nombrar a estos ácidos carboxílicos? Ok, Lice, muy bien. ¿Sí, los demás también? Claro. No, no te entendí bien. ¿Está claro? Sí, Miss, todo bien, Ah, todo ya. claro, digo. Ah, ya, Sí. perfecto, perfecto. Lo que pasa es que estoy en mi laboratorio, chicos, entonces hay un poquito de bulla, ¿no? No escucho bien, pero sí les logro escuchar. Ayer y hoy día estoy full experimentos, así que hoy día también me quedo hasta tarde porque mañana tengo que hacer corridas en las muestras, entonces, en los equipos. Entonces estoy modo esclava, estoy modo esclavo. Listo, ahora sí. ¿Cuáles son las propiedades de los ácidos carboxílicos? ¿Qué tipos de reacciones van a sufrir estos ácidos carboxílicos, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que para identificar un ácido carboxílico es un RCOOH, ¿no? Yo veo el COOH, eso es el ácido carboxílico. Y nos dice que cuando va a reaccionar con una base, que ustedes también ya aquí cuando ven un hidróxido ya tienen que saber que eso es una base, ¿no? Un hidróxido va a formar una sal, que es lo que estamos viendo aquí, una sal orgánica. Esto, chicos, es la estructura, ¿no? Por ejemplo, la estructura base de un jabón. ¿Ustedes saben cómo se hacen los jabones? ¿Alguien tiene idea cuál es el componente, el reactivo principal para hacer un jabón? ¿De grasas, Miss? Ajá, muy bien, Zenón. Efectivamente, el jabón se hace, ¿no? A partir de las grasas. Ustedes, por ejemplo, van al mercado, esa grasa que sacan del pollo, la grasa del chancho, de la vaca, esa grasa blanca, ustedes van, esa grasa la ponen en una olla, se van a la ferretería, compran soda cáustica, porque eso se vende,
ustedes lo colocan en un recipiente, ¿no? Con las proporciones estequiométricas de acuerdo a la reacción, lo hacen hervir ahí y empieza una reacción eh, empieza una reacción química que te permite tener justamente la formación del jabón, ¿no? Ahora, por ejemplo, pero profesor, ¿hay jabón líquido, hay jabón sólido? Depende mucho del reactante. Si ustedes, por ejemplo, usan estos tipos de grasa animal, lo que ustedes van a tener es un jabón sólido, ¿no? Y eso es lo que se usa, por ejemplo, para reciclar las grasas, ¿no? Se aprovecha estos tipos de grasas para poder hacer estos tipos de jabones que en algunos lugares inclusive lo donan, ¿no? Ahora, si yo quiero obtener un jabón líquido, entonces la fuente de grasa tiene que ser un aceite líquido, ¿no? Ahí va cambiando el reactante para ver qué es lo que queremos obtener en el producto. ¿También puedo hacer de glicerina? Claro que sí, Gino, también se puede hacer, ¿no? Ahora, el color del jabón, ya estos son sustancias que se adicionan, pero principalmente un jabón viene de una grasa con una soda, con una base, ¿no? Entonces, esa reacción va a generar la producción del jabón. Ya el olor, el color, inclusive cuando empieza a ocurrir las reacciones químicas, uno le agrega a esa reacción sal para que ese jabón salga más compacto. Ya son cosas adicionales que sirve para poder mejorar, ¿no? La textura, la forma, el color, ¿no? El olor de un jabón, ¿no? Pero principalmente es entre estas grasas y un hidróxido. Solo que ahora vamos a identificar cuándo los ácidos carboxílicos son grasas, cuando los ácidos carboxílicos son, por ejemplo, o están en su forma de líquidos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en las reacciones de esterificación, ¿qué es una reacción de esterificación? Su nombre lo dice, una reacción de esterificación, mira las primeras palabras, o las primeras letras, perdón, es la formación de un éster. O sea que el grupo funcional que vamos a estudiar a continuación es el éster y esto se forma a partir de un ácido carboxílico porque este ácido carboxílico pierde ese hidrógeno que tiene. ¿Para qué? Para que pueda ingresar este grupo del OH que corresponde al alcohol. No, perdón, el R que corresponde al alcohol. Entonces aquí, por ejemplo, se puede ver este R, coloca al revés, ingresa y ahí es donde se tiene la formación de ese éster, ¿no? Entonces, esto sustituye ese hidrógeno y ahí es donde tienen el R con el RCOO que era del ácido carboxílico. Y esto corresponde a la estructura de un éster, ¿no? Un éster se obtiene o esa reacción se llama reacción de esterificación, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber cómo se forma ese éster porque muchas veces en las preguntas a ustedes les dicen, les dan un ácido carboxílico, es más, les ponen la sustancia, ¿no? Del carboxílico, les ponen el alcohol y les piden, indica cuál es la formación del producto, ustedes van a tener que entender o tienen que saber, comprender cómo es que se forma el éster, es muy sencillo, el R del alcohol simplemente entra a ese hidrógeno carboxílico. Les piden el nombre del respectivo ácido carboxílico y muchas veces también les piden el nombre del alcohol, porque a estas alturas que ya estamos acabando en nomenclatura, todos deberían de tener esa capacidad para poder nombrar a cualquier compuesto orgánico, ¿ya? Entonces, es muy común en esos tipos de reacciones que les pidan el nombre y el producto de una reacción de esterificación. Entonces, aquí vamos a ver que justamente estos ésteres, ¿no? Estos ésteres también dependen mucho de la masa molar. Vamos a ver que los ésteres pequeñitos son de olor muy agradable, pero vamos a ver que los ésteres de cadena muy grande, de cadenas de carbono superiores a 17, 18, 20, ¿no? 30, ya vienen a ser o se comportan ya como los triglicéridos, ¿no? Entonces, varía mucho su forma física con respecto a la cantidad de átomos de carbono, sí. Y eso es lo que ustedes tienen que observar, ¿no? Muy bien, regresando entonces a los ácidos carboxílicos, ellos van a ser reactantes para la formación de los ésteres. Aquí muchos de ácidos carboxílicos que están presentes en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, el ácido acético. Dice el ácido acético está presente en el vino.
en el vino, el ácido acético está presente en el vinagre, ¿no? Los frutos cítricos, los limones, las naranjas, las mandarinas, dice el ácido cítrico presente en los frutos cítricos, ya que es un ácido carboxílico. Ahí ustedes están viendo las estructuras, ¿no? Identificando el grupo carboxílico, carboxílico, carboxílico. Aquí en la aspirina, igual tenemos aquí el grupo carboxílico. Observar muy bien, chicos, ¿ah? Porque ha habido casos también donde dicen, mencionan los grupos funcionales que tiene dicha estructura. Y yo no sé qué les pasa a veces que se emocionan, uy, yo la sé, y dicen, tenemos un hidroxi y tenemos una cetona, ¿no? Y ahí ya esto está incorrecto, porque al tener tú el grupo carbonilo y ese grupo OH, o sea, esto no puede decirme que es un alcohol o esto es una acetona. No, esto es el grupo carboxílico, así que hay que tener mucho cuidado. Ya he visto esos tipos de errores en muchos estudiantes, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, nos dice el ácido oxálico, es el sabor amargo de la espinaca, ¿no? Y se puede ver ahí los grupos, el ácido etanodioico, porque tenemos dos grupos carboxílicos, ¿no? Así como, por ejemplo, también, ahora, estas estructuras que ustedes están viendo, como pueden ver, son pequeñas, ¿no? Entonces, generalmente van a ser en el estado líquido, que justo le van a dar estas características a los ejemplos que estamos viendo aquí, pero también tenemos ácidos carboxílicos que van a actuar como ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, los ácidos los omegas 3, el omega 6, el omega 9, que seguro ustedes han escuchado de estos ácidos grasos. Estos ácidos grasos son ácidos carboxílicos también, efectivamente, pero la diferencia con respecto a estas otras estructuras que van a ser de repente característico de un olor, característico de ese sabor, ¿no? Va a ser en este caso el número de átomos de carbono que contiene, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es una cadena de cuántos átomos de carbono. Si contamos, aquí podemos ver que se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, estoy contando bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 átomos de carbono. Ahí está. Ahora, chicos, importante este ácido graso, ¿no? Este ácido graso, por ejemplo, nos dice que es el omega 3. ¿Cómo es que se clasifican a los ácidos grasos de acuerdo al omega 3, omega 6, omega 9? Estos ácidos grasos, cuando ustedes vean o les pregunten que de repente es un ácido omega 6, que es cómo yo voy a identificar que es un omega 3, 6, 9, lo que tienen que hacer es observar el primer doble enlace que van a encontrar en ese ácido graso, pero ojo, ustedes tienen bien claro que la nomenclatura de este ácido graso tendría que comenzar por este grupo carboxílico, porque es el que tiene prioridad. Pero cuando ustedes van a denominar el omega, cuál corresponde, ustedes van a observar el doble enlace de la cadena opuesta al grupo carboxílico. O sea, yo voy a tener que comenzar de aquí. Eso que quede claro, ¿ya? Yo tengo que enumerar para el nombre dándole prioridad a este carboxílico, pero cuando voy a categorizar qué tipo de omega es, lo tengo que hacer del otro extremo. Entonces, de tal manera que si yo cuento aquí 1, 2, 3, mira, encuentro el primer doble enlace y por eso yo digo que esto es un aceite de omega 3. Entonces, profesora, los aceites de omega 6 voy a encontrar el doble enlace en el carbono 6. Correcto, contando del lado opuesto donde está ese grupo carboxílico, ¿ya? Y estos numeritos que ustedes están viendo acá, 9, 12 y 15 en esta representación, ahí sí te está diciendo el orden correcto de los dobles enlaces, tomando la numeración, respetando la numeración de acuerdo a las prioridades, ¿no? En este caso, como ya sabemos, el orden del carboxílico siempre va a ser 1 y ahí ya se mantiene esa numeración para esos dobles enlaces, ¿ok? Entonces, sobre todo esto, porque ya he visto muchas preguntas, ¿no? Les ponen una estructura y les preguntan si es un omega 6, si es un omega 9, si es un omega 3. Entonces, muchos estudiantes se equivocan y empiezan a contar por ese grupo carboxílico, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, como pueden observar, los ácidos grasos van a ser estructuras de ácidos carboxílicos, pero con números de carbonos altos, ¿no? Yo les recomiendo, chicos, que traten de memorizarse, ¿no? Porque ya he visto preguntas que sobre todo estos de acá,
¿no? Yo sé que hay muchos más ácidos más complejos con mayor número de átomos de carbono, pero estos son los que más se preguntan y ya he visto que a veces les colocan una estructura de ácido graso de 16, de 18 y les piden el nombre. Entonces, si ustedes no saben, por ejemplo, que el de 12 se llama ácido láurico, el de 18 ácido esteárico, entonces cuando van a darle el nombre del éster, ¿no? Porque estos son los ácidos grasos que se utilizan para los ésteres, y para que tengas una idea, ¿por qué les estoy pidiendo que sí se aprendan? Porque cuando tú vas a formar tu éster, el éster, por ejemplo, tiene la nomenclatura, la terminación ato de hilo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un ácido graso que va a formar un éster, ese éster que es aquí láurico, este va a pasar a laureato, ¿no? El palmítico, el palmitato, el esteárico, el estearato. Entonces, por eso es importante estos nombrecitos, ¿no? Ahora, estos ácidos que estamos viendo aquí son saturados, lo cual indica que todas estas estructuras solo presentan enlaces simples, ¿no? Son, un ratito, chicos, un ratito. Ya. Entonces, estos son estructuras carboxílicos que contienen los enlaces simples, ¿ya? Por eso decimos que son ácidos grasos saturados. Y los insaturados, mira, aquí están donde encontramos enlaces dobles, ¿no? Que ya sabemos que las estructuras con enlaces múltiples son llamados insaturados, ¿correcto? Entonces, miren el número de átomos de carbono en los ácidos carboxílicos, eso va a generar o va a darle, van a ser ya en las estructuras denominadas ácidos grasos. Aquí tenemos otra tablita referencial aquí para que ustedes más o menos vean y dónde se encuentran esos ácidos grasos. Mira, se encuentra en la mantequilla, en la manteca, ¿no? En el aceite de coco, de oliva, en el aceite de palta, ¿no? En todos ellos vamos a encontrar esos ácidos grasos en diferentes concentraciones, porcentajes, ¿no? Muy bien, chicos, entonces espero que quede claro. Entonces, los ácidos carboxílicos, resumiendo, los ácidos carboxílicos de cadena pequeña, estos van a ser componentes de muchas sustancias, de sabor, el olor, ¿no? Porque van a estar en un estado generalmente líquido, volátiles, ¿no? Mientras que cuando tenemos ácidos grasos de cadenas grandes, estos pasan a ser aceites esenciales, ¿no? Cadenas de 12 en adelante. Ahora, los ésteres. Como ya hemos mencionado, los ésteres vienen a partir de una reacción de esterificación, a partir de un ácido carboxílico que reacciona con un alcohol. Entonces, esto nos va a dar la formación de un éster que tiene un RCOO y le voy a llamar R', ¿no? Donde esos R's pueden ser iguales, no hay problema, o pueden ser diferentes, como lo dice aquí. Pueden ser los dos grupos R's inclusive de la misma alifáticos, puede ser alifático aromático o puede ser aromático aromático, ¿no? Cualquiera de esos dos. O igual viceversa con respecto a ese grupo que tenemos, el grupo carbonilo. Ahora, es importante, sí, aquí chicos presten mucha atención porque viene el nombre, cómo nombrar a los ésteres. Para nombrar a los ésteres, ustedes tienen que identificar muy bien a este grupo carboxilato, ¿ok? Los ésteres, vamos a colocar aquí la nomenclatura de los ésteres. La nomenclatura de los ésteres, ellos van a ser un ato de hilo. Siempre va a ser así. Etanoato de etilo, butanoato de propilo, ¿no? Solo que ustedes tienen que saber muy bien quién es el ato y quién es el hilo, ¿no?
Por ejemplo, yo voy a tener aquí, vamos a colocar un ejemplo real para que ustedes entiendan. Por ejemplo, CH3, CH2, COO, CH3. Mira aquí. Chicos, ¿quién tiene el nombre de ato? El carboxilato. ¿Quién es el carboxilato? El carboxilato va a ser todo el R con este grupo de aquí, mira. O sea, tienes todo esto que va a terminar en ato. Entonces tú dices 1, 2 y 3. Propanoato, porque es de prop, ¿cierto? De 3. Propan, porque ya sabes que todos son enlaces simples. Propanoato, ahí está el ato de, y el otro grupo, el otro R, que en este caso ese R es solo un carbono, prefijo de 1 es met. Él es el que se va a llamar metilo, que es muy diferente si ustedes tienen así. ¿Ok? Pareciera igual, pero no es igual, porque en este caso ustedes tienen al grupo carboxilato, a este COO, así, COO, y aquí recién viene ese metilo. Y en este otro ejemplo que les estoy colocando está así. El carbono, aquí estaría SO, aquí estaría SO, aquí estaría el R que estamos viendo aquí, y el que está unido a la O es el que finalmente recibe el nombre de hilo. Mira, este que está aquí, que sería este, es el que tiene la terminación hilo. Entonces, quien tiene la terminación hilo está aquí. ¿Te das cuenta que sería esto de aquí? Por eso es muy importante que ustedes identifiquen bien a ese grupo carboxilato. ¿Cuál sería el nombre entonces, chicos? A ver, ya les he ayudado bastante. ¿Cuál sería el nombre de ese éster? ¿Quién va a ser el ato? ¿De cuántos átomos de carbono estamos hablando para el ato? ¿Estamos todos de acuerdo que esto sería el ato o no? Tiene un carbono, dos carbonos. ¿Cómo se llamaría de dos carbonos? Prefijo Mantiene el de mismo dos. ¿no? Ya, muy bien, es el et. Todo enlace simple, ¿no? La cadena. Etan. Y como es un éster, termina en ato. Entonces el nombre sería etanoato. ¿Etanoato de qué, chicos? ¿Cuántos tienes aquí? Pues 1 y 2 carbonos. ¿Cómo se llamaría entonces si es de 2? Etilo. Etilo. Muy bien. Etanoato de etilo. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Muy bien, Brian. Etanoato de etilo. Entonces, así se nombran a los ésteres. Así que tienes que reconocer bien ese grupo carboxilato. ¿Con qué átomos de carbono está enlazado, ¿no? ¿Cuál es ese R que voy a llamar ato? En este caso aquí, el ato. Y el que está con la O es el que va a tener la terminación il. Así vamos a nombrar a los ésteres. Muy bien, entonces aquí tenemos, miren, un ácido
Esto también les decía, ¿no? Les dan así en el examen. Este ácido carboxílico, les dicen cuál es el nombre, les dan las reacciones muchas veces también incompletas, porque ustedes se supone que tienen que saber cómo se forma este éster. Es un ácido carboxílico con un alcohol. Entonces les piden a veces completar la reacción o a veces les colocan el éster y les piden cuáles son los componentes los reactantes para la formación de ese producto. Entonces en realidad hay un sinfín de preguntas que pueden hacerse a partir de esta reacción. ¿Ya? Tenemos aquí 1,2, grupo carboxílico, ácido etanoico. Tenemos el alcohol, 1,2, prefijo de 2, etanol. Y ya sabes, ¿verdad? Este grupo de color verde, ese grupo etil, es el que va a entrar a sustituir a ese hidrógeno. Y aquí está. Y se formó nuestro éster. ¿Quién tiene esa terminación ato? Aquí está el grupo carboxilato, está con este CH3. Entonces, como son 1 y 2, 1 y 2, prefijo de 2, etanoato. Y luego tenemos aquí el etil, ¿no? Esa es la nomenclatura, por lo general, el que vamos a nombrar en los ésteres, ¿no? Acetato, ¿se acuerdan que les dije el nombre común que se aprendan de memoria? Porque a veces les pueden también hablar de ello. Entonces, la otra forma de poder nombrar ese éster sería acetato de etil. Nos dicen, los ésteres de bajo peso molecular son volátiles, son insolubles en agua y son muy frecuentes en el aroma de las frutas, ¿no? Por ejemplo, chicos, ustedes, las galletas, por ejemplo, a ver, ¿qué galletas? La galleta Tentación de naranja. ¿Han sentido ese olorcito que tiene la galleta de Tentación de naranja? Por ejemplo, el sabor, el olorcito a menta, las bebidas de manzana, el yogur de fresa, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes hoy en día compran, yo creo que ustedes son conscientes que saben que nada es de fruta, ¿verdad? Nada, por más que por ahí digan, profesora, pero mi yogur yo veo que sí tiene fruta, nada, chicos, eso no es fresa, eso son simplemente emulsiones que se hacen químicamente y se les pone ahí en el yogur. Todo lo que ustedes ahí, por ejemplo, esas bebidas de Aquarius, manzanita, uy, está concentrado, tiene harta manzana, ese olorcito que ustedes sienten, esos son los ésteres, el olorcito, que es muy diferente al saborizante, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, los ésteres, que son de cadenas de 3 carbonos, 4, 5 carbonos, ¿no? Son líquidos incoloros con un olor estupendo. Uno va al laboratorio, destapa un potecito, vamos a suponer que tiene, por ejemplo, los ésteres, ¿no? Los que acabo de mencionar de bajo peso molecular, y uno dice, wow, qué delicia, ¿no? Porque el aroma, chicos, es, pero lo máximo, es como una extracción de esas frutas así. Entonces uno tiene el olorcito a la manzana, a la piña, a la naranja, ¿no? Pero esos no tienen nada de sabor, es simplemente agua, pero el olor es lo máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿han visto los borradores que tienen olorcito y que da ganas de comerse? ¿Nunca les ha pasado esos borradorcitos que huelen tan rico y que parece, wow, que quieres morderlo? Las pelotitas de los niños, por ejemplo, no sé si todavía existen ¿cómo se llaman estas pelotitas de vinibol? No me acuerdo qué nombre tenían, pero son de uvita, de manzanita. Ahí está, por ejemplo, de chocolate, dice chicle también había, ¿no? Y uno decía, uy, da ganas de mascarse como si fuera un chicle. Entonces, todos esos olorcitos, ¿no? Las hojas, por ejemplo, que huelen ricas también, ¿no? Hoy en día muchas sustancias le ponen justamente esos ésteres por el olorcito que tienen. Entonces, los ésteres son esos olores agradables que uno siente. Y en este caso, los ésteres de cadena pequeña, ¿no? Justamente son empleados para este tipo de dar ese olor, ¿no? Ahora vamos a ver algunas fórmulas, algunos nombres con respecto a estos ésteres.
Entonces aquí nos dice, el grupo funcional de un éster, ¿no? Se llama alcanoil, es muy estable y se puede romper a través de una reacción llamada hidrólisis ácida o alcalina. O sea, quiere decir que tú puedes utilizar un ácido o puedes utilizar una base y poder romper ese enlace de ese éster para poder formar así un ácido, un carboxilato, una sal orgánica, ¿no? O en este caso también un alcohol, ¿no? Que sería el otro producto que se estaría formando. Muy bien, entonces aquí uy, era para preguntarles. Aquí, por ejemplo, mira, voy a explicar y en los otros ustedes van a nombrar, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer primero? Identificar dónde está mi grupo carboxilato, CO y O, porque yo sé que el R que viene al lado del carbono, ¿no? Es el que va a terminar en ato, y yo sé que el que viene del lado de la O es el que va a terminar en hilo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el carbono, profesora, el COO, ahí está. Solo tengo un carbono, entonces si hay un solo carbono, prefijo de uno es met y por ello se dice metanoato. Y el que está asociado al O es este otro CH3, este otro R, que también es un solo carbono y por eso sería metilo. Y eso es el nombre de ese éster. Ahora, díganme ustedes el nombre de este éster. A ver, yo creo en ustedes, ¿ah? A ver, ¿cuál es el nombre de ese éster? Identifiquen, primero identifiquen, ¿no? No se compliquen. Vamos, chicos, nombre, a ver. ¿De cuántos carbonos es el grupo que va a tener la terminación ato? ¿Ya lo identificaron? ¿De 2000? Ya, muy bien, Zenón. Brian dice etanoato de metilo. A ver, ¿estará cierto? De etilo, puede ser. Ah, ya, Zenón dice etanoato de etilo. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Aquí está el grupo carboxilato. Ya lo identificamos. Está con este R, entonces tenemos 1 y 2 átomos de carbono, prefijo de 2 es et, entonces aquí sería el etanoato. Y el que está asociado a la O, te dejaste engañar. Aquí, ¿no? Brian, tuviste un CH3, pero te olvidaste que en esta curvita también hay otro Ayonita, ayonita. carbono. Ajá, hay un carbono ahí, Brian. Entonces tenemos 1 y 2 y por lo tanto esto también sería el prefijo et. Así que el nombre sería etanoato de etilo. Exacto, ¿ya? Pero qué bueno que te hayas equivocado, Brian. A mí me gusta que se equivoquen aquí. ¿Saben por qué? Porque cuando una próxima vez Brian vea esto, este ejercicio o un ejercicio, él va a acordarse que tiene que contar dónde está ese puntito de quiebre, ¿no? Eso es lo bueno de equivocarse. Entonces uno ya se le queda en su cabecita los errores para que eso no ocurra en el examen. Siguiente estructura. Nombre de ese compuesto. ¿Cuál es el nombre de ese compuesto?
Ahí tal vez ustedes podría pensar que la nomenclatura más fácil sería la nomenclatura común, por la forma en que está el compuesto asociado al carboxilato, ¿no? Pero también creo que podrían al menos tener una idea de cuál va a ser el nombre, ¿no? Pasa que dentro del ato, ustedes también van a encontrar ahí otro sustituyente, ¿no? Miren aquí. Pero hay cuatro, ¿no? Ajá, exacto, muy bien, hay cuatro. Butanoato sería. Butanoato. Claro, ajá, por ahí va, Uno, butanoato. dos, Pero dentro de ese butanoato hay un sustituyente, Zenón, ¿sí o no? metilo, ¿no? El que estamos viendo. Exacto, exactamente, exactamente. Entonces ya prácticamente si ustedes reconocen bien la estructura, ya lo tienen, ¿no? Aquí el carboxilato es este. Entonces tengo 1, 2, 3, para arriba o para abajo, como quieras. Ahí está. Entonces aquí tenemos, esto profesora, es el butanoato. ¿Estamos de acuerdo? Butanoato. Pero aquí yo voy a tener que enumerar porque tengo un sustituyente, ¿no? Entonces yo digo 1, 2 y 3. Ah, entonces aquí en el 3 yo tengo el metil y ahí viene 3-metilbutanoato y al otro lado sí, esto es facilito, ¿no? Porque acá simplemente está 2 carbonos y esto es el etil. Entonces, ese éster sería 3-metilbutanoato de etil. ¿Qué tal? ¿Fácil? ¿Sí? Sencillo la Sí, sí. formación de los Claro, ésteres, claro. ¿sí, verdad? Muy bien. Sí, Entonces, sí solo sabe. hay que seguir las reglitas, ¿ya? Las reglas para poder nombrar. En esta estructura, ¿cuál sería su nombre? Yo puedo nombrarlo igual. Yo recuerdo aquí, profesora, que esto puede ser el benceno, por ejemplo, el benceno carboxilato. ¿No? Aquí esto es el benceno carboxilato. O puedo también llamarlo por el grupo ya conocido, porque ustedes saben que esto, el anillo de benceno, con el grupo COOH, se llama ácido benzoico, pero cuando pierde su hidrógeno para que entre un grupo R, como estamos viendo aquí, entró un etilo, entonces este compuesto, CO con el anillo de benceno, se llama benzoato, ¿ok? Cuando forme el éster, se llama benzoato. Entonces puedo decir, es el benceno carboxilato de etilo, ¿correcto? O puedo decir, es el benzoato de etilo. Tienes esas dos maneras de poder nombrar. Cuando la estructura se pone, como se dice, un poquito compleja, ¿no? Nosotros aquí vamos a elegir siempre lo más sencillo, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí este benceno carboxilato, que ya lo sabemos identificar, que es el benceno con ese grupo carboxilato que habíamos visto acá. Y esto estaría trabajando como un sustituyente. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llama el benceno como sustituyente? ¿Cómo se llama el benceno como sustituyente? ¿Alguien se acuerda? Fenilamid. Ajá, muy bien. Eso se llama fenilo, ¿no? Fenil, y en este caso va a ser fenilo porque está en el éter terminación hilo. Entonces yo puedo decir, es el benceno carboxilato de fenilo, o ¿cuál es el otro nombre, chicos? Ya te expliqué, mira, el primero puede ser nombrado benceno carboxilato y el otro puede ser el benzoato. Los dos están referenciándose a la misma sustancia. Entonces, ¿cuál es el otro nombre?
Fenilpropano. No, benzoato de fenilo. Propano porque si acá no tenemos ninguna estructura de 3 átomos de carbono. No tenemos de 3, tenemos el benceno carboxilato o el Solo benzoato. reemplazas el sustituyente, Miss. ¿Cuál? O sea, el sustituyente nada más funciona como sustituyente y en ese lugar tiene que ir porque el resto se mantiene igual, pues, ¿no? Claro, cuando tienes Benzoato el se mantiene. benceno con ese grupo carboxilato, acuérdate, tú tienes solo dos formas, el benceno carboxilato o simplemente el benzoato. Tú no vas a partir en dos, ¿no? ¿Ya? Claro, Listo. claro. Y aquí, chicos, aquí podemos ver, miren, cuando ustedes ahora vayan a la tienda, ¿no?, a comprar su Concordia, por ejemplo. La Concordia de piña es buenazo, a mí me gusta la Concordia de piña. Entonces ustedes van, dice, señora, me da una Concordia de butanoato de etilo. Vas con tu nombre así, todo chiqui, ¿no? Te bota, Miss. Te va a decir, fuera de acá, loquito, te va a decir, ¿no? No te va a entender. Igual, ¿no? Vas a pedir tu galleta de, una tentación de naranja, le dice, señora, una tentación de tanoato de octilo. ¿Se imaginan yendo a la tienda así? Entonces, Experimento, Miss. chicos, ¿cómo? Voy a hacer ese experimento. Claro, si tienen confianza con la señora de la tienda, vayan ahí, háganle reír un ratito, ¿no? Ahí estoy demostrando todo lo que he aprendido en química, le dices, ¿no? Igual ahí, un Aquarius de manzana, un Aquarius de butanoato de metilo, así van ahí, ¿ya? Bien, chicos, entonces esos serían, por ejemplo, algunos ésteres que les comentaba que tienen unos olores muy, muy agradables, ¿no? Pero, ojo, no son saborizantes, ¿ya? Como ya les mencioné, tal vez ustedes tengan la oportunidad cuando ya están en la universidad, en su curso de química general, no sé si van a llevar química general algunos de aquí, ¿no? Y poder ver, pues, justamente estas sustancias de los éteres, ¿no? Y poder ver, sentir más que todo, ¿no? El olorcito tan agradable, ¿no? Y verlo como si fuera prácticamente agua, ¿no? Porque es incoloro. Pero destapas y uno dice, yo me lo quiero tomar, ¿no? Pero no tiene nada, absolutamente nada de sabor. Muy bien, entonces esos son los ésteres de bajo peso molecular. Y los ésteres de alto peso molecular, mira, ese es un éster de alto peso molecular. Ya hablamos de una cadena de muchos átomos de carbono, ¿no? Entonces dice, los ésteres de altos pesos moleculares se van a comportar como, o son triglicéridos, son ceras, por ejemplo, nos dice, ¿no? Los triglicéridos son ésteres de alto peso molecular hidrofóbicos, o sea que no son solubles en agua, y ya eso también nosotros por criterio lo podemos sacar, porque sabemos que al ser una estructura orgánica y las estructuras orgánicas, por tener un número de carbono muy alto, ¿no?, pierden totalmente su solubilidad, ya que son compuestos con mayor tendencia a los apolares, ¿no? Insoluble en agua, que se aglomeran entre sí, como por ejemplo aquí, el tripalmitato de glicerilo. A ver, yo les pregunto, miren el nombre del éster, ¿ah? Tripalmitato de glicerilo. Y te pueden preguntar así en un examen. Bla, 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 se tiene un éster, el tripalmitato de glicerilo, bla, 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 bla. ¿Me puedes decir cuál es el ácido de cuál viene este éster? ¿Podrías intuir cuál es el ácido que se utilizó? ¿Te acuerdas que te dije en una tablita? Miren, memorícense, ¿se acuerdan algún nombre ahí, algo en común? El glicerilo que están viendo al final viene del glicerol, que es un triol, que es un alcohol que tiene 3 OHs. Entonces, el ácido carboxílico que se utiliza aquí el nombre sale a partir de este de acá, del tripalmitato. Ustedes saben que todo lo que termina en ato es un éster, pero este viene de un ácido graso. ¿Te acuerdas qué ácido graso podría ser? Del palmítico, Miss. Correcto, Zenón, muy bien, del ácido palmítico. Por eso les decía que se acuerden esos ácidos grasos,
porque preguntas muy comunes les dan el éster o les dan el ácido graso y les piden el nombre del éster o viceversa, ¿ya? Entonces dice, las ceras, por ejemplo, son ésteres donde un alcohol de alto peso molecular se condensa con un ácido carboxílico de alto peso molecular. Aquí podemos ver las ceras que hacen las abejitas, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son grasas, son ésteres, ¿no? De carbonos, de cadenas de carbono muy grandes, donde van a reaccionar, en este caso, miren, tenemos aquí el ácido graso. Ácido graso, el ácido esteárico. Mira, aquí tenemos la cadena. ¿Cuántos carbonos tiene el ácido esteárico, chicos? Pregunta también de examen. Les dan dicha estructura y les dicen cuántos átomos de carbono tiene. Ahí tiene 17, mis. Ahí está. Ahí dice. Ahí dice, ¿no? Y si habría 17, se nos marca 17. ¿Quién más marca No, mis. 17? 18. 18. Ya ve cómo se 17, mis 18. emociona. Es que yo Y es consideré como sustituyente, pero igual cuenta. Sí. El CO8. igual, de esa forma muchos se equivocan, ¿no? Y dicen tiene 17. No se olviden que tienen que contar este carbono del carboxílico, o sea que hay 18, ¿ok? Muy bien, dicen. Entonces, chicos, tenemos 3 ácidos esteáricos. Ahí están los 3 ácidos esteáricos. eh, o sea, son ácidos carboxílicos, ¿ok? Ácidos grasos, porque ya tú sabes que cuando son cadenas grandes son ácidos grasos. O sea, tenemos 3 moléculas de esos ácidos grasos. Y aquí tenemos un alcohol. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto es un alcohol muy utilizado para la formación de los ésteres grandes, donde vamos a llamar a ese producto lípido, ¿no? ¿El lípido qué es? Es una grasa, ¿no? El lípido es la grasa. Entonces, este alcohol es un poliol, es un triol conocido como glicerol. Entonces, cuando ustedes tienen el ácido carboxílico con el alcohol, ¿no? Ya ustedes saben que eso forma un éster. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahí está formándote un éster con una cadena muy larga de carbonos. Entonces aquí, como fueron 3 ácidos grasos, estos van a tener la forma de que en el glicerol estos grupos OH se van y se van para que ese CH2, CH y CH2 se enganchen aquí cuando salga ese hidrógeno. Y así es como se forma nuestro éster. Y como tú ya sabes, el éster es un ato de hilo. ¿Y quién es tu ato? Tu ato va a ser de aquí, estearato. Ahí está, estearato. ¿Pero por qué dice tri? Porque tú tienes 1, 2, 3 cadenas que has utilizado en los ácidos grasos. Tienes triestearato y el nombre del otro componente que sería simplemente el glicerol, que es el R que se va a unir a estos grupos carboxílicos, ¿no? Y por eso se pone gliceril. Eso sería el nombre de ese éster. Es un lípido porque es una sustancia muy grande, ¿no? Y que corresponde justamente a esas grasas. Los lípidos comprenden una gama de compuestos que tienen en común el ser solubles en solventes orgánicos. O sea, todos sabemos que las grasas pues son totalmente opuestas a la polaridad del agua, ¿no? No se van a solubilizar en agua y si no se solubiliza en agua, esa sustancia es lo más probable que se va a disolver en orgánico. Abarcan compuestos como ácidos carboxílicos de cadenas largas, ¿no? Ésteres de glicerol, ceras, esteroides y otros. ¿Puedo entrar? Un ratito, chicos.
Ya, ahora sí. Dice, los ésteres de glicerol se forman a partir de los ácidos carboxílicos, ¿no? De cadena larga, ahí está, eso es lo importante, ¿no? Porque ustedes saben que si son cadenas pequeñas se forman los ésteres que dan olor, ¿no? Pero si son cadenas muy largas, ahí compuestas por los ácidos grasos, ya nosotros vamos a tener la formación de los lípidos, también conocidos como triglicéridos. ¿Listo? Así sería el nombre de esas estructuras. Muy bien, entonces, este tipo de reacción para obtener un éster se llama reacción de esterificación. Esto es una reacción en general, donde aquí puede cambiar el R. Ustedes ya tienen idea que si, por ejemplo, es el ácido oleico, el ácido palmítico, ¿no? El ácido esteárico, entonces simplemente va a cambiar el nombre aquí en la formación del éster, ¿no? Entonces, esta estructura o esta reacción es lo que van a ocurrir, va a realizar los ácidos carboxílicos cuando reaccione con un alcohol para formar un éster. Eso se llama reacción de esterificación. Dice, las grasas y los aceites naturales suelen contener diferentes residuos de ácidos carboxílicos, ya sean saturados o insaturados en la misma molécula de grasa o aceite. Los aceites y las grasas son triglicéridos. La diferencia entre aceites y grasas, chicos, es simplemente su punto de fusión, su estado. Los aceites están en líquido, las grasas están en sólidas, ¿ok? Dice ahora, cualquier grasa o aceite que se combine con una base inorgánica, o sea, con un hidróxido, con una base, genera la reacción de saponificación, cuyo principal es el respectivo jabón. O sea, lo que habíamos mencionado al inicio, cuando se tiene una grasa y se reacciona con una base, ahí es donde va a ocurrir una reacción de saponificación, ¿no? Esta es la formación, por ejemplo, de esos jabones. Entonces se utilizan las grasas, la soda y esto sería la formación de los jabones, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí sería con respecto a los compuestos orgánicos oxigenados. Ahí terminamos con toda esa nomenclatura. Y ahora vamos a ver la nomenclatura de los compuestos nitrogenados, ¿no? Decimos nitrogenados porque estos van a presentar al nitrógeno. Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo de las aminas, ¿no? Vamos a estudiar cómo nombrar las aminas, cuáles son las propiedades físicas de estas aminas, ¿no? Y mucho de estas estructuras pues forman o realizan reacciones muy importantes, reacciones bioquímicas en nuestro organismo, ¿no? Miren, las aminas, nos dice, son compuestos orgánicos producto del reemplazo de uno a 3 hidrógenos del compuesto de amoníaco. Ustedes conocen el amoníaco, es el NH3. ¿Estamos de acuerdo? Cuando este hidrógeno del amoníaco es reemplazado, sustituido en este caso, por un grupo R, ¿no? Donde ese R puede ser un alquil o puede ser un aromático, puede ser cualquiera de los dos. Vamos a ver que ya se tiene la formación de una amina, ¿no? Amina puede ser primaria cuando tienes la sustitución de un hidrógeno. Vas a tener la amina secundaria cuando tienes la sustitución de 2 hidrógenos o la amina terciaria cuando sustituyes a los 3 hidrógenos. Y su nombre es muy sencillo en realidad. La forma en que vamos a nombrar a estas aminas, vamos a identificar al grupo que lo está acompañando, al sustituyente, por ejemplo aquí. Veo que en este caso la amina estaría aquí, el grupo nitrogenado, el NH2, que le va a dar ese nombre de amina, y el que estaría como sustituyente aquí, tendríamos este CH3. O sea, solamente es un hidrógeno que está sustituido por tanto, es una amina primaria. ¿Cuál es su nombre?
ya lo conocen, ¿verdad? Esto es metilamina. Así nomás, facilito, metilamina. El otro, perdón, el otro es una amina secundaria, porque veo que el nitrógeno, aquí está la amina, este es el N, y veo que los sustituyentes del grupo R están en 2 hidrógenos. Ahora, presta mucha atención. Esta amina sería su nombre, como son dos, sigo las reglas, dimetil, ¿ok? Dimetilamina. Solo es colocar los sustituyentes, lo mismo. Aquí, CH3, profesora, los tres están sustituidos, eso es una amina terciaria y sería trimetil y el nombre de amina por el nitrógeno. Así sería la forma de nombrar a esas aminas, ¿no? No es nada complicado. No te olvides de que este nitrógeno tiene un par libre porque el nitrógeno pertenece al grupo 5A de la tabla periódica. 3 está siendo enlazado y siempre va a tener un par, ¿no? Aquí tenemos algunas aminas importantes, chicos. Miren, por ejemplo, la dopamina, la adrenalina, ¿no? Muchos aminoácidos y vitaminas son justamente a base de estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá dice la histamina, la niacina, ¿no? Que viene a ser también una vitamina. Acá tenemos la piperacina, que elimina los parásitos intestinales, ¿no? Entonces, muchas aminas, ¿no? Van a tener una función biológica importante en nuestro organismo. Aquí podemos ver entonces qué tipo de amina es, ¿no? Está enlazado a un carbono, una amina primaria. Aquí podemos ver, esto es una amina. ¿Qué tipo de amina sería esto, chicos? Al ojo. ¿Qué amina es? Primaria, secundaria, terciaria. Solo vean a cuántos carbonos está enlazado el nitrógeno. Secundaria. Exacto. Eso es lo que ustedes tienen que ver, a cuántos carbonos está enlazado ese nitrógeno para poder clasificar a esa amina primaria, secundaria, terciaria, ¿ya? Entonces, existe un sinfín de compuestos que van a ser o se encuentran en esa clasificación de las aminas. Aquí tenemos otros compuestos también, estructuras, ¿no? Que van a presentar esos grupos aminas, ¿no? Miren aquí esa estructura. Esta, por ejemplo, esta amina que ustedes están observando ocurre cuando se realiza una reacción de descarboxilación, ¿no? Entonces aquí se puede ver cómo se libera ese dióxido de carbono a partir de este compuesto. Esto vamos a ver a continuación. Este es un grupo que presenta el grupo carboxílico y el grupo NH2. Eso corresponde a las amidas. Entonces, cuando las amidas tienen reacciones de descarboxilación, ¿no? Van a formar lo que son las aminas. Entonces, la amida, miren el diferente grupo funcional de una amida con respecto al grupo funcional de una amina. Hay que tener claro la diferencia. Amida con D, amina solo con N, ¿no? Las aminas solo son estructuras del nitrógeno donde vamos a ver que puede formar 3 enlaces, donde pueden ser hidrógenos o pueden ser los R's que están unidas a esa estructura. Muy bien, entonces algunas propiedades de las aminas. Como hemos mencionado, el nitrógeno está en el grupo 5A, forma 3 enlaces en los cuales tiene un par libre, ¿correcto? Esa sería la estructura de ese NH3, ¿no? Y la forma en la que se podría sustituir esos hidrógenos. Nos dice lo siguiente. El par de electrones libres del átomo de nitrógeno permite su polaridad y la formación de enlaces, puentes de hidrógeno con el agua y otras moléculas. Entonces, ustedes saben que el grupo FON, ¿no? Que son el FH, el OH o el NH, van a darle característica polar a esa estructura. Y cuando una estructura tiene característica polar, entonces tiene una cierta afinidad por el agua. Entonces, por eso es que estas sustancias van a ser solubles en agua, ¿no? Pero también es importante el tamaño, ¿no? También es importante el tamaño,
los grupos que lo rodean a cada estructura de ese átomo de nitrógeno. Pueden observar aquí, miren, comparados con otros compuestos, cómo es que varía su punto de ebullición, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta última estructura, eso es un alcohol, ¿cierto? Es un alcohol, su punto de ebullición es 97, porque la fuerza que va a predominar aquí es la fuerza intermolecular de los puentes de hidrógeno. Aquí arriba lo que tenemos es una amina, ¿no? Es una amina primaria donde su punto de ebullición es 48 debido a los puentes de hidrógeno también que va a presentar, ¿verdad? Tiene puentes de hidrógeno. Aquí tenemos, por ejemplo, otra amina secundaria. Mira cómo la fuerza intermolecular de la amina primaria y de la amina secundaria va cambiando. La amina secundaria, su punto de ebullición ahora es 37, ¿no? Y aquí tenemos una amina terciaria. Y observando esa tendencia, la amina primaria, la amina secundaria y la amina terciaria, mira su punto de ebullición aquí es 3. Entonces, ¿qué puedo decir, chicos? Puedo decir que las fuerzas intermoleculares en estas aminas, como va perdiendo su enlace del hidrógeno, obviamente eso va haciendo que esa fuerza intermolecular también sea más débil, ¿no? Porque las fuerzas intermoleculares en estos tipos de compuestos justamente dependen de esos enlaces de tipo FON. Entonces, por eso es que la amina terciaria tiene menor fuerza intermolecular, ¿no? Comparada con la amina secundaria y comparada con la amina primaria, ¿no? Entonces, aquí el éter también, que sabemos que los éteres de alguna otra manera tienen tendencia polar, pero una amina que ya está rodeada prácticamente de los grupos de carbono, ya lo vuelve una característica bastante apolar. ¿Listo? Entonces, eso sería con respecto a esas propiedades de las aminas. Reacciones que van a presentar las aminas. Dice, la formación de las sales de amonio, ¿no? Tenemos la formación de las sales de amonio que van a ser estructuras donde el nitrógeno va a tener 4 enlaces, ¿ok? Puede ser, dice, el grupo carbonilo con la formación de los aldehídos o cetonas, ¿no? O puede ser también reacciones con anhídridos o formación de amidas. Como hemos mencionado, las amidas tienen al grupo amino y tienen al grupo carboxilo. Formación de sales. Dice, las aminas se convierten en sus sales con ácidos minerales acuosos y se regeneran por agregados de hidróxidos, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes tienen esta estructura, el nitrógeno con el hidrógeno, son 2 hidrógenos por aquí y tenemos por aquí un R. Ya sabemos que siempre va a estar su par de electrones. Entonces, al ingresar aquí, tener en un medio ácido, por ejemplo, ¿no? O en un medio acuoso que le va a permitir darle un hidrógeno, ¿no? Aquí va a ingresar un hidrógeno, entonces, ¿qué vamos a ver? Que ese nitrógeno tendría sus 3 hidrógenos, 1, 2 y 3, y aquí se mantiene ese grupo R. Pero ustedes saben que jamás pues se coloca un solo electrón. Eso no existe. Entonces aquí lo que ocurre, ¿no? Es que este nitrógeno prácticamente está formando sus enlaces con ese R, ¿no? Usando su par de electrones y por eso aquí se estaría formando un catión, ¿no? Ese es entonces el catión que estaría formando, en este caso, una sal de amonio, donde ese R pues depende del R que esté aquí en la mina, ¿no? Eso es lo que estamos observando en esta reacción. Y lo mismo aquí, en la segunda reacción ocurre lo mismo. Este primer ejemplo es con un alifático y este segundo sería con un aromático. Estos son algunos ejemplos, chicos, reacciones que pueden tener las aminas, ¿ok? Los compuestos que están aquí encima de la flechita simplemente nos indica el medio. Acá tenemos un ácido, entonces nos está indicando que esta reacción estaría ocurriendo en un medio ácido y esto, por ejemplo, está ocurriendo en un medio básico, ¿no? Entonces aquí, si uno quisiera saber, ya, ¿qué va a pasar aquí con el ácido? ¿Qué va a pasar con la base? Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar
que el hidrógeno va a ingresar aquí a ese nitrógeno para formar lo mismo que hemos visto aquí, el NH3 con el respectivo aromático. Y ahora ustedes aquí, por ejemplo, ven una carga positiva, ¿no? En los compuestos químicos nunca dejamos, por ejemplo, o no existe que una sustancia esté positiva y esté solita, no. Siempre tiene que haber una sustancia X que va a tener la carga negativa. Y en este caso, por ejemplo, justamente es ese ion cloruro, ¿no? Es ese ion cloruro. Positivo o negativo para que pueda compensar a esa sal, ¿no? Es así, por ejemplo, cuando se forma el famoso cloruro de amonio también, ¿no? Aquí la sal de amonio es ese NH, el NH4, ¿no? Por ahí les pueden, esto de acá. Esto es muy conocido que mucho se utiliza, ¿no? Entonces, esto es la sal de amonio. Este es el ion amonio. ¿Ok? Muy bien, entonces esas serían algunas reacciones que va a presentar esa amina. Ahora, con el grupo carbonilo. Miren aquí qué pasa con el grupo carbonilo. Nos dice lo siguiente. Las reacciones con el grupo carbonilo. En las condiciones apropiadas, el amoníaco o una amina primaria reacciona con una acetona o un aldehído para formar una imina. Chicos, esto de las bases de imina, de las bases de Schiff, tienen que reconocer, ¿ya? Porque también ya vino preguntas donde les dice, ¿eso corresponde a una base de Schiff o es una imina? Entonces, si el estudiante no se recuerda que las aminas reaccionan con el carbonilo formando esa reacción, ya perdieron. ¿Ya? Entonces, aquí también importante. Dice acá, tenemos una acetona o puede ser un aldehído, ¿no? Donde va a reaccionar con una amina primaria. ¿Ya? Amina primaria, tú ya sabes que es simplemente un R que está asociado a ese nitrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí, este carbono se va a tener que enlazar con este nitrógeno. Entonces, para enlazarse, mira, se mantiene aquí ese grupo carbonilo. Aquí está ese grupo carbonilo, ¿ok? Y aquí tenemos que ese carbono se enlaza ahora con ese nitrógeno. Entonces aquí está el enlace de carbono-nitrógeno. Solo que aquí ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Aquí ustedes tienen un R y un R. Entonces aquí está el R y aquí está el R. Por lo tanto, ustedes no van a colocar aquí un doble enlace porque estarían entrando en una contradicción, ya que el carbono jamás va a tener 5 enlaces, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. El carbono siempre forma solo 4 enlaces. Por esa razón es que aquí uno deduce que ese enlace que se estaría formando entre el carbono y el oxígeno tiene que ser un enlace de tipo simple, ¿no? ¿Y dónde está ese otro hidrógeno de la amina primaria? Porque acá estás viendo que solo hay un hidrógeno. Ese hidrógeno se estaría estabilizando a ese átomo de oxígeno, ¿no? Y aquí es donde se forma ese OH. Entonces, por lo tanto, esa estructura de carbono, nitrógeno, R, ¿ok? Que están viendo aquí, eso viene a ser la base de Schiff, conocida como la base de Schiff, y esto corresponde a la estructura de las iminas. O sea, todas las iminas, ¿no? Las estructuras que corresponden a esta clasificación tienen RNC como enlace, ¿correcto? Esas serían las reacciones que vamos a tener también con respecto a estas aminas primarias. Entonces nos dice, las bases de Schiff son compuestos que tienen la función del carbono-nitrógeno. El agua se elimina, por ejemplo, en la reacción cuando es catalizada por ácidos y es reversible. Entonces aquí lo mismo. Tenemos la amina primaria, ¿no? Tenemos aquí la acetona. Aquí también tenemos una acetona, ¿no? Puede ser también aldehído, nos dice, y ahí está el enlace, ¿no? RNC, carbono, nitrógeno, igual acá. El carbono, el nitrógeno, ¿no? En este caso tenemos los dos, y esto sería ya, por lo que tiene dos, ¿cómo se llama? Los dos aquí carbono, carbono,
doble y el RNR, entonces la clasificación de este compuesto sería la enamina. La mayoría de los aldehídos y las cetonas reaccionan con dos aminas para dar productos como las enaminas. Entonces eso es lo que vamos a formar una enamina cuando tenemos esta amina secundaria, ¿no? Por los dos R's, con este compuesto que tendría el aldehído, ¿no? El grupo carbonilo con este otro R y este otro R. Entonces, estas son algunas reacciones químicas que pueden presentar, ¿no? Las aminas. Son típicas reacciones, o sea, no abarcamos más de esto, ¿ok? Típicas reacciones que sí puede ocurrir en este grupo de las aminas. Dice, las liminas y enaminas son algunos de los cientos de compuestos que se forman cuando cocinamos nuestros alimentos, ¿no? Además, generan ese olor característico del proceso. Bien, entonces los nombres, como hemos visto, es solo colocar el nombre del sustituyente. Si hay dos o tres, solo colocar los prefijos que ya nosotros conocemos. Aquí, por ejemplo, está el etilamina. Ahora esto, ¿cómo se llama ese sustituyente, chicos? Ojo que aquí hay dos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. ¿Cómo se llamaría el nombre del sustituyente primero? A ver, ¿qué sustituyente está en esa amina? Tienen que identificar primero el sustituyente. Esto sería el sustituyente. Y tiene una forma particular que ya lo hemos mencionado en algunas clases, ¿no? Ahí está, mira. Tal vez no está exactamente en la forma que tú quieres verlo, pero sí corresponde a una estructura ya estudiada, ¿no? Este es el famoso ISO. ISO 1, 2, 3, 4, 5. Eso es el isopentil. O sea, tienes este nitrógeno que estás viendo aquí. Dice que hay dos. Ah, entonces está por acá, ¿no? 1, 2, 3. Sería así 4. Ya me pasé. A ver, 1, 2, 3. No, ya me pasé mucho, ¿no? Entonces sería más o menos de esa manera. Así vamos a dibujar aquí. 1, 2, 3, 4. Por aquí le voy a colocar para que sea el 5 y sale por aquí. No sé si me están entendiendo, no me está saliendo bonito el dibujo. 1, 2, 3, ahí está, 4 y 5, ahí está. Y lo mismo acá. 2, tenemos 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Más o menos así la estructura. Eso es lo que nos está reflejando. Entonces son diisopentil, porque son dos, y aquí estaría el otro enlace, si quieres por aquí el hidrógeno y su par de electrones. ¿Están bien, chicos? ¿Todavía los tengo en tierra? Creo que ya los he perdido ya. No, tengo que bajar mis. No se complique, tal vez eso parece un poquito feo, pero no es complicado, estoy en mar. Más rato lo digo con más paciencia. Sí, ahí lo importante es volver a revisar más que todos los ejercicios, chicos, para que ustedes puedan entender mejor, ¿no? Con los ejercicios uno comprende mejor. Dice, no era tan complicado como se veía en la teoría, ¿ya? Igual aquí. Entonces aquí, por ejemplo, la misma estructura, el nombre de esto, ¿no? Ahí está, el diisopentilamina. El otro, por ejemplo, igual, es una amina terciaria, ¿no? Tienes aquí el etil, dietil, por eso el nombre, pero también al otro lado tenemos el metil. Es muy similar cuando nombramos, por ejemplo, las cetonas, ¿no? ¿Te acuerdas la cetona? Decimos etil, metil, cetona. La nomenclatura común. Dietil, metil, amina. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, cuando tú veas al nitrógeno, ya que tiene más de
3 enlaces, ¿no? Ahí es donde ya vamos a tener el nombre del amonio, ¿ya? Ahí vas a colocar ya amonio. No vas a colocar el tetrabutilamina. No, señor, eso no existe, ¿ya? La amina solamente tiene el término hasta que el nitrógeno esté formando los 3 enlaces. Pero ya cuando tú veas que es 4, acuérdate que eso ya va a ser el catión de amonio, ¿no? Entonces aquí por eso dice, este cloruro es por esta sal que le está acompañando con carga negativa. Entonces el nombre de este compuesto o de este catión solo sería tetrabutilamonio, ¿no? Porque estaríamos aquí obteniendo ese nitrógeno con los 4 enlaces que te dice acá, ¿no? Que sería el butil, ¿ok? Y entonces todo eso con los butiles correspondientes aquí tendría carga positiva. Entonces el componente, el ion que está al costado, siempre ya nosotros sabemos los uros, ¿no? Cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, teluro, ¿no? Y acompañado del catión, porque se está formando una sal de amonio, ¿ya? Ahí está. Las sales de amonio entonces van a ser estructuras donde el nitrógeno forma 4 enlaces. Nombre, mira, ahí está, mira, el famoso yoduro. Ahí está, yoduro. ¿Yoduro de qué? Esto es etil, profesora, tetraetil, porque son 4. 1, 2, 3, 4. Tetraetil amonio. ¿Te das cuenta lo que te dije hace un momento? Cuando mi nitrógeno tiene los 4 enlaces, tú lo vas a llamar amonio al final. Aquí otra vez, por ejemplo, esta es otra estructura, ¿no? Ya más compleja. Bromuro, ¿ok? Y aquí es lo importante, lo que quiero diferenciar. Aquí tú tienes el enlace de esta estructura, ¿ok? Es una estructura alifática. Y aquí tú tienes una estructura aromática. Las estructuras aromáticas vas a ver que su nombre te dice, ¿no? Que el nitrógeno que está siendo parte del anillo o parte de una estructura resonante, tú vas a colocar diferenciar que sale de ese nitrógeno fuera de ese anillo, o sea, como alifático, colocando un N acá. Entonces tú tienes el bromuro por el anión que está aquí fuera y tú colocas aquí el N-butil. ¿Por qué? Porque chicos, el nitrógeno en la estructura ya está formando sus 3 enlaces, mira, 1, 2 y 3. Entonces, ese otro enlace que tú estás colocando fuera de ello, para que tú sepas que está formando un enlace, vas a colocar el N. O sea que de este nitrógeno va a ser el N-butil, que sería el butil correspondiente, ¿no? Y todo esto corresponde pues a una estructura orgánica que es la piridina, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Y por eso aquí su nombre sería bromuro de N-butilpiridina, ¿no? Entonces, en las estructuras de las aminas, chicos, hay muchas estructuras como los aminoácidos, ¿no? Estructuras, como les dije, que van a ser parte de reacciones bioquímicas con nombres muy, muy complejos, ¿no? Dice, muchas sales de amonio cuaternarios tienen propiedades desinfectantes. Aquí, por ejemplo, tenemos otra estructura donde podemos ver el nitrógeno formando los 4 enlaces, ¿no? Obviamente es una estructura más compleja, no les van a colocar reacciones muy extensas donde están involucrados muchos grupos pidiéndoles la nomenclatura. No, hasta este punto donde nosotros estamos viendo de las nomenclaturas, ya sea, por ejemplo, en alifáticos o en aromáticos, eso sí les pueden preguntar, ¿ya? Entonces, acuérdense ello, el amonio ya cuando forma, o el nitrógeno cuando forma 4 enlaces, ello ya viene a ser la terminación de amonio. Entonces aquí, como ya sabemos, el anillo de benceno con el OH fenol, con el metil, se me fue el nombre del benceno con el metil tolueno, ¿no? El
benzaldehído, el ácido benzoico, aquí también tenemos con la amina, ¿ya? Entonces, el benceno con ese grupo NH2 que es la amina, chicos, miren, eso se llama anilina, apunta ahí, anilina. Entonces, cuando yo voy a nombrarlo como anilina, tú sabes que este carbono tiene prioridad. Puedo nombrar entonces 1 y 2, ahí está. Eso es el etil, correcto, etilanilina, ¿no? O el orto. Espero que hayan ido a ver la clase de orgánica que está en el canal. Ahí estamos explicando todo con respecto a, a los compuestos orgánicos, ¿no? 2-etilanilina o el orto, porque la posición 1-2 corresponde justamente a esa nomenclatura del O, ¿no? Aquí igual. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Miren, tenemos el anillo de benceno, ¿ok? Tenemos el anillo de benceno y este nitrógeno aquí está con dos grupos, CH2 y CH3, el etil. Entonces, ¿qué decimos? Esto va a ser el dietil, ¿ok? Dietilanilina, porque estoy tomando como base este benceno con el nitrógeno. Eso es la anilina. Entonces, los otros dos enlaces que está el nitrógeno sería el NN-dietil. De esa manera también puedo nombrar a esa estructura. Aquí tenemos el anillo de benceno en la posición 1,4. Posición 1,4, eso es la posición para, ¿no? Entonces, esto puedo nombrarlo como para-toluidina, que es un nombre que apréndanse por el mismo grupo del tolueno y la amina, o puedes nombrar prioridad. ¿Quién manda aquí? Como ustedes pueden observar, la amina tiene mayor peso que el CH3, ¿no? O sea que la anilina manda más que el tolueno, ¿ok? Entonces las reglas siempre van a ser importantes para que ustedes puedan saber quién tiene prioridad. Entonces esto sería prioridad para la anilina, que es todo esto de aquí, y decimos 2, 3 y 4. 4-metilanilina. Eso sería el nombre para esa estructura. Y la otra nomenclatura que ustedes también pueden utilizar, ¿no? O la forma de nombrar a estas estructuras, miren acá, tenemos nosotros hemos estudiado la mayoría de la nomenclatura, ¿no? Que se ha estado viendo es la nomenclatura sistemática y sobre todo la última, ¿no? La que coloca la numeración con el último, el nombre del grupo funcional. Por ejemplo, esta, bután 2-amina, ¿no? Que sería acá. Enumero la estructura, 1, 2, 3 y 4, ahí está, prefijo de 4, bután 2-amina, y antiguamente pues se nombraba como 2-bután-amina. O sea, puede ser también que encuentren aún de esa manera, ¿ya? Entonces, lo mismo, siempre damos prioridad a elegir a la cadena donde se tenga ese grupo amino, y colocamos aquí 3-metil, sustituyente, prefijo de 4-bután y el grupo de la amina, en este caso sale del carbono 1. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ah, no, perdón, acá no, acá no, acá no. Acá justo esto era lo que también queríamos explicar. Por ejemplo, aquí, ustedes aquí tienen al nitrógeno, ¿no? Y tienen a este CH3. Entonces, cuando ustedes ya vean que ese nitrógeno aquí tiene una cadena por aquí y tiene CH3 por aquí y el otro hidrógeno, ustedes ahí ya se pueden decir, ¿y cómo voy a nombrar esta estructura de tal manera que tengo que nombrar a este CH3? Ya, en estos casos, ustedes van a tener que observar de dónde sale ese grupo R y cuál es el grupo R que corresponde a la otra cadena principal. Ustedes van a elegir la cadena principal o el R de mayor número de átomos de carbono, que en este caso sería, por ejemplo, aquí, ¿correcto? Eso sería tu cadena principal porque tiene mayor número de átomos de carbono.
Y aquí, en esta cadena principal que sería de 4, ustedes si enumeran van a tener que observar el grupo donde está esa amina. En este caso estaría en este carbono. Y en ese carbono, aquí, que correspondería aquí a la posición 1, 2, 3, 4, en este nitrógeno ustedes tienen otro R. Y para diferenciar de los sustituyentes que pueden salir, por ejemplo, de aquí, de esta cadena principal, ustedes van a colocar N-metil aquí, para que puedan decir y dejar claro que ese metil está saliendo de ese nitrógeno. Entonces, por eso se coloca aquí N-metil y la cadena principal que es bután 2-amina. Entonces, está diciendo, tenemos una cadena de 4 en el cual en el 2 hay una amina y de esa amina, porque esa amina representa el nitrógeno, sale un metil. Eso es lo que estamos viendo. Igual acá, ¿cuál es mi cadena principal? Mi cadena principal va a ser esta de aquí, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, exacto. Y ese nitrógeno está en la parte central. Entonces tendríamos 1, 2, 3. La cadena sería hexanamina 3, ¿no? Porque la amina está en ese carbono 3. Y a partir de ese carbono 3, miren chicos aquí, sale ese nitrógeno donde va a tener dos grupos R que son este CH3. Tenemos CH3, CH3 y aquí tú colocas. Entonces yo tengo metil, metil y tengo 2-metil, ¿verdad? Porque tienes aquí el CH3 y tienes aquí el CH3. Ahora, ¿cómo vas a distinguir? Es muy fácil porque acá tú dices 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2,4 están en la cadena normal, por eso es que acá se pone 2,4 y para diferenciar del otro tú vas a colocar NN porque están saliendo de ese nitrógeno. 2,4, NN porque hay 2 y al final eso te contabiliza 4 metiles, tetrametil y la cadena 3-hexanamina. ¿No? La otra nomenclatura es simplemente que cambie el orden del número 3, ¿no? Donde te va a indicar el grupo de esa amina, ¿ya? Pero principalmente, chicos, aquí esto hay que tener claro. ¿Por qué utilizo los N? Para poder indicar que de ese nitrógeno está saliendo otro sustituyente cuando tengo una cadena que tiene un mayor número de átomos de carbono. Eso es lo que se tendría, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, aquí otros ejemplos de aminas primarias. Ya sabemos identificar aminas secundarias, ¿no? O aminas terciarias. Igual aquí pueden ver los nombres, cómo utiliza los N de acuerdo a ese grupo que va saliendo de esa cadena de la amina, ¿ya? De la amina. Eso es cuando tenemos estructuras conocidas, por ejemplo, ¿no? La piperidina, ¿no? No es necesario, chicos, que se aprendan de memoria el nombre de esas estructuras. Eso sí, no, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, reconocer qué tipos de aminas son, si son primarias, secundarias o terciarias. Los nitrilos, ¿no? ¿Qué son los nitrilos? Los nitrilos van a ser grupos que presentan, compuestos que presentan el grupo cianuro. Carbono y nitrógeno, y estos cianuros, el carbono y el nitrógeno, van a estar formando un triple enlace, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, los guantes, estos guantecitos son hechos de nitrilos, ¿no? La composición de estos son de nitrilos. Los buzos, por ejemplo, no de las ropas, sino los que están en el mar, ¿no? La ropa de esos buzos, por ejemplo, igual son hechos de este material de nitrilos, ¿no? Entonces aquí tenemos las diferentes estructuras, carbono, nitrógeno, eso es el grupo el grupo nitrilo, ¿no? Ahí encontramos compuestos como acetonitrilo y en el caso, por ejemplo, de algunos iones llamados como cianuros. Nombre, benceno carbonitrilo. El nombre simplemente va a ser de la misma forma que hemos estudiado todas las nomenclaturas, solo que ahora vamos a agregar ese nombre de carbonitrilo. Carbonitrilo, carbonitrilo. Y seguimos ese orden. En este caso, este va a tener mayor prioridad que los grupos que ya hemos estudiado y por eso es que se comienza aquí.
Cetona, la cetona, profesora, como sustituyente, ya sabemos que se llama oxo. 3-oxo, ahí contamos la cadena que es un ciclo cerrado de 6, ciclohexano carbonitrilo, ¿no? Igual aquí, priorizo, grupo OH, hidroxi, bromo, entonces sería 3-bromo, orden alfabético, 5-hidroxi, ciclohexano carbonitrilo, ¿ya? Esos serían algunos ejemplos. Aquí algunas estructuras también donde ustedes pueden reconocer a ese grupo nitrilo. Entonces, este es el carbono, ¿no? El grupo nitrilo, cianuro, cuando nosotros tenemos esto en forma de anión. Él dice, el grupo ciano está polarizado de tal forma que el átomo de carbono es el extremo positivo del dipolo y el nitrógeno es el negativo. Los nitrilos de más de 15 carbonos, por ejemplo, son sólidos, ¿no? Los primeros términos de la serie son líquidos, en este caso cuando tenemos carbonos pequeños, ¿no? Pero cuando ya tiene mayor número de átomos de carbono, ellos van a ser como, van a estar en el estado sólido. Los de bajo peso molecular son solubles en agua y ya sabemos que a medida que aumenta, por ejemplo, el peso molecular, va perdiendo su solubilidad, ¿no? Dice, los nitrilos de bajo peso molecular son líquidos a temperatura ambiental, a excepción de ese ácido ciánico. Son más densos que el agua y la temperatura de ebullición de los nitrilos es generalmente superior al de los ácidos correspondientes. Son usados como venenos para insectos, bacterias, hongos en la agricultura, conformando como algunos insecticidas, bactericidas y fungicidas, ¿no? Esos serían algunas propiedades de estos grupos nitrilos, ¿ok? Y algunas reacciones que estos van a presentar. Dice, los nitrilos, aunque no contienen el enlace carbonilo, se consideran a veces como derivados, ya que van a formar los ácidos carboxílicos, ¿no? Entonces, miren aquí, tenemos las reacciones. Dice, porque en la reacción de hidrólisis en medio ácido o básico se transforman en ácidos carboxílicos y sales de amonio. Los nitrilos adicionan hidrógeno en presencia de un catalizador produciendo aminas en una reacción de hidrogenación. Entonces, ustedes saben que una reacción de hidrogenación es una reacción de adición, ¿no? Donde se utilizan las moléculas de hidrógeno para que se pueda romper finalmente ese enlace entre carbono y nitrógeno. Ustedes tendrían aquí lo mismo que hemos visto para los alcanos, los alquinos, cuando se tiene moléculas de hidrógeno. Entonces, a cada átomo de carbono y a cada átomo de nitrógeno estaría ingresando los hidrógenos de tal manera que esto luego se tiene una estructura con doble enlace y finalmente ese doble enlace se sigue hidrogenizando para poder formar estructuras como podemos ver aquí ya con enlaces simples, ¿no? Eso sería lo que nos están indicando en esta reacción. Listo, chicos, entonces eso sería con respecto al tema de química orgánica. Me parece que con esto ya terminamos, ¿no? Sí, terminamos todo lo que es nomenclatura de química orgánica y ya la siguiente, pues, entramos a teoría. Ya prácticamente se vienen los temas de teoría. Se pasaron súper rápido las 14 semanas, ¿no, chicos? Semana 14 ya. Imagino que ya están Ni casi se acaba el listos ya. ciclo ya. Se acaba el ciclo, ¿no? Ah, ¿Dónde va a ser, inicia, dónde va pero a ser la despedida ahí? no sé, Ustedes el están ingreso, fue el ingreso. prohibidos de despedidas hasta que ingresen. El Claro, día que ingresan, ahí sí. ahí La le hablamos por bienvenida. YouTube. La bienvenida ahí. Celebramos virtualmente. Listo, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Estudien bastante y a practicar. ¿Ya? Nos vemos. Gracias, Cuídense. Feli, Chao, muchas gracias. Rubén. Chao, Cuídate. Zenón. Cuídense. Chao, Lice.